Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días. El día de hoy vamos a ver a través de este video esta perla de doctrina fundamental acerca del evangelismo y tenemos como versículo base Romanos 1, 16a, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia, y es el plan de salvación de Dios para aquellos que crean, confíen y reciban a Jesucristo creyendo en su nombre, para reconciliarnos con Él a fin de vivir una vida transformada por su palabra, su poder, su Espíritu Santo, siendo hechos sus discípulos y siervos fieles. Absolutamente todos, hermanos, necesitamos de Jesucristo el Salvador. Esto porque toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios por el pecado. Lo leemos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Esto lo leemos en Romanos 6:23a. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la separación completa de la presencia de Dios nos lleva a la muerte eterna. Pero Dios, en su amor y misericordia a través del Evangelio, nos salva. También nos quiere reconciliar con Él y nos llena de la esperanza de su Evangelio. Juan 3:16, muy conocido, que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también vamos a leer Colosenses 1, versículos 20 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y un Evangelio completo nos enseña no solo el mensaje de salvación, sino toda la doctrina de Cristo. Esto, hermanos, lo hemos aprendido en la iglesia local. Vamos a continuar leyendo del versículo de Juan 3, 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y finalmente, esto también incluye los rudimentos, que son del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto lo podemos leer, hermanos, esto se los dejo de tarea en Hebreos 6, del versículos 1 y 2, porque esto solo es el comienzo. Aquí entramos nosotros, hermanos, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito y misión de la iglesia de Cristo? En la carta a los Romanos nos indica que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, pero no todos conocen a Cristo como nosotros. Por lo tanto, vamos a leer Romanos 10, 13 al 15, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, la iglesia es enviada a todo esto. Lo leemos como un mandamiento, lo recibimos de nuestro Señor Jesucristo, de evangelizar a las naciones haciendo discípulos y bautizándolos. Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La predicación del Evangelio es en todo lugar. Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito,
y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. El tiempo, hermanos, es ahora, al presente. Nos dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Y 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. También esto es mientras Dios pueda ser hallado. Isaías 55:6-8, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esta misión, hermanos, la cumplimos con nuestro testimonio como iglesia y también en lo individual, con nuestra vida. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, hermanos, el testimonio, la predicación del Evangelio y hablarle de nuestro Señor Jesucristo a las demás personas que necesitan de Él, es empezando por nuestra casa, nuestros familiares, hoy en día, tal vez por la contingencia, a nuestros vecinos, que también pueden estar cerca, que escuchen el testimonio que tenemos de nuestro grande y poderoso Dios en medio de toda esta pandemia, lo difícil que ha sido, pero que Él no nos ha dejado, y que tiene salvación por encima de cualquier circunstancia o cualquier hecho que llegara a acontecer. Para nosotros, Él es más grande. En la iglesia local, hermanos, hemos aprendido que la predicación y enseñanza del Evangelio no es nada más el mensaje de salvación. Este también conlleva toda la doctrina de Cristo, y vamos a ver que es con la palabra de Dios, con el poder de Dios y guiados por su Espíritu Santo, también llenos de su Espíritu Santo. Muy importante, esto aplica para todos en la iglesia, sea el predicador, apóstol, profeta, los evangelistas, pastores, maestros, siervos en general, así también seas de alabanza, seas del diaconado, seas anciano, para todos aplica, y evidentemente para quienes reciben el Evangelio, aquellos que ya les predicamos, recibieron a Jesucristo en su corazón y ahora deben de ser discípulos, no nada más quedarse en haber creído en el Señor, no, Dios nos mandó a ser discípulos. Empecemos, hermanos, con la palabra de Dios. En esta sección va a ser dividido en dos partes, primero para los siervos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como mencionaba, siervos en general, es decir, lo que Dios nos pide en este servicio, y también, por otro lado, como discípulo, es decir, cómo recibir la enseñanza del Espíritu, la palabra. Cabe señalar, hermano, que ambas aplican para todos, porque todos hemos sido discípulos para poder aprender, y toda la vida vamos a ser discípulos de Dios, siempre. También, como siervos, bueno, en el caso de que tengas un ministerio en específico, sobre todo hablemos del evangelista, pero también, si tú en un momento te pones a dar testimonio y hablar de Dios, ya estás sirviendo a Dios. Los papás tienen la responsabilidad de servir a Dios enseñando a sus hijos. Entonces, esto aplica para ambos. Empecemos con predicar un evangelio completo, entendiendo que somos llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. De igual manera, hermanos, si deseas pausar el video para buscar el versículo, lo puedes hacer. Yo aquí ya lo tengo. Nos dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Segundo, enseñar la buena nueva de la gracia de Dios y toda su palabra que es fiel y digna de ser recibida. Primera de Timoteo 1, 14 y 15. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor
que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Anunciar el Evangelio entendiendo que la palabra de Dios no se moderniza, es eterna, permanece para siempre. Primera de Pedro 1, 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. También entender que a muchos no les va a gustar la exhortación por la palabra viva de Dios. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como discípulos de Cristo, debemos de recibir la palabra de Dios y no la de los hombres. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. También debemos de escudriñar las Escrituras y estudiarlas para tener claro que el Evangelio que recibimos es verdadero. Primera Tesalonicenses 5:21 nos dice muy sencillo: examinadlo todo, retened lo bueno. Y por último, estando firmes y reteniendo la doctrina de Cristo. Esto lo leemos en el versículo de 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora vamos con el poder de Dios. Como siervos, ser llenos del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza para señalar la rebeldía. Miqueas 3:8. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. También para señalar el pecado, Dios nos da autoridad. Su palabra es la que tiene autoridad. Predicar el Evangelio con demostración del Espíritu y del poder de Dios. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. También no debemos errar, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es de suma importancia, hermanos, que para servir a Dios estemos totalmente preparados. Nos dice Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, como discípulos de Cristo que somos, vamos a creer firmemente y recibir el poder de Dios en nuestra vida. Esto lo leemos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora en Apocalipsis 1:8 reconocemos a Jesucristo como el Todopoderoso. Nos dice este versículo: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. También vamos a recibir las buenas nuevas, incluyendo todo el poder milagroso que tiene nuestro Señor Jesús. Lo leemos en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y tenemos una promesa de poder. Esto realmente no lo podía dividir, hermanos, aplica para todos, y lo leemos en Judas 24 y 25, son versículos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría,
al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y finalmente, guiados por su Espíritu Santo. En esta parte, hermano, realmente las dos posiciones son iguales. Todos, discípulos, siervos, debemos siempre de ser llenos, guiados por el Espíritu Santo. Nada más hay una pequeña diferencia que vamos a ver al final. Pero bueno, empecemos con las características de la obra del Espíritu en esta predicación y recibimiento del Evangelio completo. Es que el Espíritu Santo nos llena. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. También nos da revelación. Lo leemos en 1 de Corintios 2, versículos 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. También nos guía. Lo leemos en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Finalmente también nos liberta y transforma. 2 de Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. También nos renueva. Lo leemos en Tito 3:5. Dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y aquí está la diferencia, hermanos, para cuando Dios te use, Dios nos use, debemos de ser ungidos por Él para servirle. Y lo leemos en Isaías 61, 1 y 2. Es el mismo versículo que cita nuestro Señor Jesús y lo vimos en el apartado anterior. Creyendo en todas sus obras, porque a veces nos resistimos a los milagros o no dejamos que entre, dejemos entrar por completo y no dudemos de las maravillas y los milagros de Dios en nuestra vida, así sean difíciles de entender, comprender o ver. Es finalmente la obra del Señor en nuestras vidas y en la iglesia. Y bueno, leamos Isaías 61, 1 y 2. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y concluimos, hermano, esta perla, como siempre a mí me gusta, con un versículo, porque qué mejor que la palabra de Dios nos hable. Y el que escogí fue 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 10. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermano, anímate y démosle gloria a Dios por este Evangelio que hemos recibido. Recíbelo por completo para que sea de gran bendición a tu vida, a tu familia, a tus seres queridos y para aquellos que van a integrarse en nuestra familia creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.